quitan ojo, bueno, a nosotros no, a nuestro Gochu Asturcelta. Un grupo de coreanos han venido a visitarnos porque quieren saber cómo hacer el mismo trabajo que hacen en la asociación aquí en Asturias, allí en su país. Yo no sé si les vamos a contar todos los secretos, pero se lo voy a contar en tan solo unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. Tuellí. Madre mía, ¿qué habrá dicho esto? Estarán pensando ustedes con razón. A ver si lo digo otra vez. Tuellí. Creo que esta me ha salido un poquito mejor. Cuestión de practicar. Así se dice cerdo en coreano, que es que han venido a Asturias coreanos a investigar cómo se ha hecho lo de la recuperación del Gochu Asturcelta. Que sí, que se lo quieren llevar. Cecilia Iglesias nos lo cuenta. Lo que empezó en 2002 como todo un reto, ahora se ha convertido en todo un ejemplo hasta para Corea del Sur, nada más y nada menos, José Manuel. El Gochu Asturcelta cruza fronteras y nunca mejor dicho estos días. Pues sí, la verdad es que nos sorprendió mucho ver unos profesores de la Universidad de Corea del Sur que se interesan por cómo hemos recuperado la raza, cómo la hemos hecho rentable. Al final es verdad, están aquí, están aprendiendo, están muy ilusionados, les gusta mucho lo que hemos hecho y esperan poder exportarlo ellos a Corea. Son profesores y también ganaderos, ahí van, tendrás mucho que contarles, no sé cómo lleváis lo del idioma. No es que tal, pero nos entendemos entre unos y otros. Eso es para que valoremos que tenemos calidad y que lo estamos haciendo bien. Sí, claro, ten en cuenta que nosotros partimos de 4 animales, a partir de 4 animales se hizo todo lo demás. Entonces, para que los ganaderos quieran criar este gocho, es importante que la genética sea muy buena, sea muy pura, para continuar y para poder criar más animales. Somos la raza del mundo de porcino que tenemos mejor registro genético y claro, eso llama la atención fuera de nuestras fronteras. Vamos a verles porque están haciendo ahora una visita en estas instalaciones del Serida. Como digo, que empecemos o sigamos presumiendo de la raza que tenemos, que podemos y que la sigamos conservando. Vengan por aquí, porque aquí ya solo la imagen es curiosa. Yo el coreano también como que lo uso poco, pero creo que Sang me va a poder ayudar, aunque sea un poquito, porque algo de español entiende. Sí, yo entiendo español, sí. Ellos explicando, actualmente discutiendo de su experiencia cuando estudiando sobre de DNI, de Gocho, cómo trabajaba con su asociación y compartiendo con mismo sentido. Eso muy bueno, lo veo muy bueno. Sí. Por cierto, ¿cómo se dice Gochu en coreano? Es ese cerdo, ¿verdad? De Gochu, cerdo. Gochu es tueji en coreano. Bueno, voy a ir practicándolo y ahora vamos a verlos. A los tuechi. Tueji, es cerdo. Cerdo. Aquí dicho gochu en asturiano. Cerdo no, ya me sale cerdo. Cerdo, ¿verdad? Sí, vale. Y ahí los tienen, el Gochu Asturcelta. ¿Qué le parece al profesor Moon? 고추를 보셨는데 어떠셨습니까? 이것은 그 유전적 다양성에 관련된 것이고 이게 미래 기후 변화에 그 필요한 유전적 자원으로서 인류가 El profesor me comentó, ese gocho es un ejemplo muy importante por todos los humanos, porque ese es recursos de genético es muy importante por un ejemplo para variedades de especies, razas de todos, de como recursos para humanos, para la evolucionar y le da muchas felicidades por ayuda el de gobierno y todo. Será muy fenomenal, lo veo muy bueno. Les damos las gracias por su visita. Les deseamos muchísima suerte en su proyecto y que sean capaces de hacer lo mismo allí en su tierra. Eso sí, no sé yo si les van a salir tan guapos como los nuestros, pero esperamos que sí, ¿eh? Muchas suerte gracias. de verdad. Muchas gracias.